de Josué que se encuentra a costado de Revelación. ¿Está bien o no? No, no. O le he revelado que el libro de Josué vamos a leer. Bien, vamos a leer el capítulo 3 de Josué. Y quiero que me acompañen en la lectura, que es un poco extensa, pero es materia de la exposición de la palabra del Señor el día de hoy. Vamos a leerlo en una forma antifonal. Si usted no sabe lo que es antifonal, leo el primer versículo, ustedes leen el segundo versículo con propiedad, con esa voz de claridad, como todos los que tienen una voz clara, así, diáfana, potente. Entonces así vamos a hablar, ¿no? No va a decir, eso no, usted va a hablar con propiedad el versículo bíblico. Leo el primer versículo, ustedes leen el segundo y al final leemos todos el versículo final. ¿Lo entendimos? Y como sé que no están cansados, pónganse de pie porque nos ponemos de pie. ¿Por qué? Por reverencia a nuestro Señor. Ustedes saben que cuando entra un juez a un jurado, ¿qué pasa cuando entra el juez? ¿Qué dice? ¿Y qué hace el policía cuando no te levantas? Te saca ¿vio? Y aquí está el Señor presente. Así que no es necesario que se lo diga, pero sé que lo olvidaron. En el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, que nos da entendimiento y claridad para entender lo que Él quiere decir, lo vamos a leer en nombre de Cristo Jesús. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron a Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Todos, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Gracias, amado Padre, tu palabra ha sido leída con reverencia, Señor. Este no es un libro, es una palabra viva y tú nos hablas a través de él.
que cada uno que lo hemos pronunciado, Señor, que ha venido prorrumpiéndose desde nuestro corazón y hemos elevado eso como una oración, Señor, que regrese ahora en forma de bendición sobre nuestras vidas. Santifica nuestros cuerpos, pero sobre todo santifica nuestras mentes y nuestras lenguas, Señor, para hablar con propiedad y autoridad, con santidad, Señor, toda cosa que digamos, porque toda palabra ociosa seremos juzgados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, en esta mañana. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Es bueno leer la palabra de Dios, es levantar la voz al Señor. Muy pocas veces lo hacemos y felicito a aquellos que sí lo hacen. A mí hemos visto que la lucha espiritual, el hecho de que el cristiano se lance a una lucha espiritual ya el domingo antepasado, trae bendición a nuestras vidas. El que no lucha no recibe bendición. ¿Por qué? Porque cuando usted no lucha, tal como mencionamos lo que sucedía, si tú no cruzas el Jordán, la bendición se encontraba al otro lado de ese río. Habíamos hablado también que hay dos tipos de situaciones en las cuales nos encontramos, dos obstáculos. Hay un obstáculo que se llama el obstáculo pasivo, en este caso el obstáculo pasivo que era el río Jordán. El río Jordán no lo ataca, solamente es el obstáculo pasivo que usted debe cruzar. Pero también hay un obstáculo agresivo, activo, que era ¿quién? Los que habitaban en Jericó, personas que no se iban a dejar que le quitaran las tierras. Por lo tanto, habíamos aprendido que habían tanto obstáculos pasivos como obstáculos activos. Y en este caso, como habíamos visto, vimos que el Señor se había comprometido con nosotros en esta lucha espiritual. Sin embargo, aprendimos que habían tres clases de cristianos. Tres clases de cristianos. El primer cristiano era el cristiano carnal, ese que cree que puede luchar y vencer con sus propias fuerzas. El segundo era el cristiano mundano, el que siempre quiere regresar a Egipto, el que no está contento, él está andando para la tierra, pero su mente está en otro lado. Ese es el cristiano mundano. Y vimos también que hay el cristiano terrenal. Tiene fe, pero él prefiere ver las cosas, él quiere lo material. O sea, él no busca primero el reino de Dios, sino él quiere la añadidura. Tiene un poco de fe, y eso lo aprendimos con esas 2 tribus y media que cruzaron, ¿recuerdan? ¿Cuándo estuvieron las prédicas hace 2 semanas? Bajen las manos todos, yo sé que todos estaban, pero... Bien, para recordarles nada más que habían 2 tribus y media que ellos tenían y se habían asentado en el otro lado del río, y que ellos fueron, bueno, quizás podamos ganar algo más. Es el terrenal, el que siempre está pensando en ganar algo material, algo visible. Por lo tanto, ¿cuántas clases de cristianos hay? 3, carnal, mundano y terrenal. Y los que estamos aquí somos los espirituales. Que la palabra de Dios se siente sobre nuestras vidas. Aprendimos también que nosotros tenemos que medir la fuerza del enemigo. Josué sabía y le había prometido, toda cosa que pisara la planta de tu pie será conquistado. Y les pregunté hace 2 semanas, ¿y entonces por qué Josué envió 2 espías? Si el Señor le había prometido, porque hay que medir. ¿Saben por qué? Porque muchas veces sucede lo siguiente. Hay cristianos que menosprecian la palabra que dice cuidado del enemigo. Lo menosprecian, no le toman atención y están propensos al fracaso. No saben que ese enemigo tiene poder. Y hay otros que sobrevaloran diciendo, no, todo es satánico y puedo perder. Entonces hay 2 casos. Primeramente, el que no le hace caso y el que sobrevalora. El que sobrevalora mayormente también es propenso a que el miedo lo consuma y entonces ambos pueden llegar al fracaso. El que menosprecia y el que sobrevalora. Nosotros tenemos que vivir en hay que justipreciarla. Justipreciarla significa que el enemigo no te tiene miedo a ti, ni a mí, pero sí le teme a Dios. Eso es. Si él va adelante, él teme a Dios. Y entonces puedes entender que él tiene la batalla y la lucha ganada. Deja que él vaya adelante siempre de ti. Justiprecia. Él tiene miedo a Jehová, a Jesús. Él tiene miedo a ese nombre, pero no a ti. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender, lo dijimos ya las semanas pasadas, que quiero ahora detenerme en este desafío pasivo, el Jordán. El Jordán era un río que estaba delante y el Señor le dice, mi siervo Moisés ha muerto, así que levántate y anda y cruza el Jordán. Palabras directas. Él no le dice, ¿podrías cruzar el Jordán? Así no dice, así no habla el Señor, ¿no? No sé si esta mañana, Josué, ¿podrías hacerlo?
No, levántate y anda y pasa ese Jordán. Y entonces Josué transmite la palabra del Señor a una gran cantidad, aproximadamente 1 millón de personas, en el cual él es el líder, y le dice: preparaos comida, porque dentro de 3 días cruzaremos el Jordán. El Señor no le da ninguna explicación cómo lo haría. No le dice: voy a hacer tal cosa, voy a hacer algo allá o acullá. No dice nada, solamente Él cumple. Él sabe que está en una lucha espiritual. Si el Señor lo dice, Él acepta el desafío. No sé cómo lo hará, ni sé cómo lo haré. ¿Recuerdan que hace 2 semanas les mencioné qué hubiera pasado si lo hubiera entrevistado a Josué? ¿Se acuerdan de esa predicación? O que les mencioné, si hubiera estado en ese instante, de un momento a otro me traslado al momento antes de la lucha y llego con mi micrófono y le digo: José, ¿podría entrevistarte para la BBC de Londres? Y me dice: oh, oui, oui, en francés. José, dime, ¿cómo vas a cruzar el río Jordán? Él me dice: no sé. Porque él no sabía, pero él aceptó la lucha. Pero él me hubiera respondido: ni sé cómo voy a vencer a los de Jericó. Yo no sé cómo se va a caer la mula, no sé nada. Pero una cosa sé: si el Señor me lo dijo, lo creo. ¿Vio? Si el Señor te promete algo en su palabra, créelo, acéptalo, no dudes, porque la duda te hunde y te deja entrar en un mundo de tinieblas, los cuales usted y el que habla conocemos bien, ¿o no? Un mundo muy oscuro donde nos golpeamos. Es el mundo en el cual usted le dijo: Lázaro, sal que me meto al cueva. Y Lázaro lo saca, usted se mete, pone en la roca y ahí está usted. No, el Señor te liberó. Así que no le alquiles la cueva a Lázaro. Ya tú saliste de ahí y no quiero volver a esa cueva. Él te liberó. Por lo tanto, en la lucha espiritual quiero mencionarte 2 cosas que son importantes, 2 características que son de importancia en la oración. Escuchen bien, en toda oración tiene que siempre tildar, warning, no olvidar que estas palabras son vitales, porque en toda lucha, y estamos en una lucha, quiera o no, se lo mencioné, es una lucha que se empezó, una lucha que el Señor te la prometió ganada, pero que hay condiciones y características las cuales para vencer tenemos que tomarlas, y estas son la obediencia y la fe. Si usted no obedece y no tiene fe, esto va a conducirlo al pecado. Y quiero detenerme en esto. Miren, toda obediencia tiene que ver con la voluntad del hombre. La obediencia tiene que ver con mi voluntad. ¿Cuántos de vosotros tienen hijos? A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos de esos hijos usted de repente, para que sepan cómo pasa por la voluntad del ser humano, usted lo ha castigado para que obedezca, ha sido riguroso? Bueno, en este país no lo puede castigar porque después termina usted castigado, no lo puede castigar mucho, pero como quiera, pongámonos que estamos en nuestros países latinos, nos amarran bien arriba, espérate, y uno está ahí hecho y lo bajan así. Bueno, castigado. Pero ¿cuántos de ellos usted lo ha castigado, le ha quitado la computadora y todo? Pero eso no depende de la obediencia. ¿De quién depende? ¿De su voluntad o no es así? Usted puede hacer todo, pero al final, ¿quién va a pasar por la voluntad de quién? Del niño, de la persona. Eso pasa por su voluntad. ¿A cuántas personas usted puede hacer todo para que obedezca, pero eso depende de quién? ¿De mí? Yo le puedo quitar la computadora, la laptop, el iPhone, el teléfono antiguo, a rueda, lo que quiera, el telegrama, cualquier cosa, pero él no va a obedecer si es que en su voluntad no ha aceptado obedecerme. El Señor también te dice: obedece. Vean, ¿cuántas personas, cuántos delincuentes han entrado a prisión? Ellos han violado toda norma de la ley, de las normas legales, gubernamentales, han sido violadas. Todos han entrado en prisión y cuando usted le pregunta: ¿y cómo te fue? Todos siempre van a decir: es un caso, es un fracaso, eso es terrible, no quiero que vayan a prisión, pero luego regresan una y otra vez. La misma persona que no quiere ir, que sabe que eso es terrible, regresa. ¿Por qué? Porque su voluntad siempre está inclinada ¿a qué? A desobedecer. Por lo tanto, nuestra voluntad tiene que estar sujeta siempre a la voluntad de Dios. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, para que lo lean en su casa, ustedes recordarán de la mujer samaritana. Miren, Jesús habla con la mujer samaritana y habla Jesús, y muchos pensarán: bueno, Jesús venía cansado y tenía que pasar por Samaria y se sentó. Cuando Jesús pasa por Samaria, Él va con una intención y manda a sus discípulos a que fueran a traer comida. En ese interín,
en ese lapso, en ese momento, ¿me entendieron? En ese momento se van y viene la mujer samaritana, y este es un versículo donde en este capítulo es extenso la conversación entre la samaritana y nuestro Señor Jesús. Y cuando la samaritana él comienza a hablar con el Señor Jesús, ella comienza a creer que es el profeta. Le dice: no, yo soy, le menciona la palabra yo soy, el que puede llenar y darte el agua que nunca más tendrás sed, la comida en la cual nunca más tendrás hambre. Y comienza a hablar con la samaritana, y la samaritana se va corriendo al pueblo para decir: he encontrado al Cristo, en el capítulo 4. Mientras pasa eso, los discípulos vienen por aquí y dicen: hemos traído comida a Jesús. Y Jesús está acá parado. Vea el tiempo, ¿cuánto tiempo está pasando? Se fueron a traer comida, conversó con la samaritana se fue al pueblo a hablar con los suyos, y ahora el Señor Jesús recibe a los discípulos y le dice: Rabí, o sea, maestro, come. Y él le dice: no, no quiero comer. Entonces entre ellos se preguntan: ¿quién le trajeron? ¿Alguien trajo de comer Kentucky Fried Chicken? ¿Qué pasó? No, pensaron que habían traído comida, y el Señor no, Él no quería. Yo tengo algo que darles. Y no les contestó todavía: tengo algo, una comida para darles. Está pasando el tiempo. Él puede suplir la necesidad básica de todo ser humano de alimentarse. Esa es la necesidad básica de usted y de mí, pero Él espera. Ellos se alimentan, y en eso que están conversando, mire el tiempo, regresa la samaritana con los otros que les conversó. Y él está expectante. ¿Qué está expectante? Está expectante que regrese, que ella venga. Él quiere hacer la voluntad del Padre. Él ha sujetado en segundo lugar otras necesidades, aún la de la comida y de la sed. Él primero dice: quiero hacer la voluntad de mi Padre. Primero es la voluntad de mi Padre. Si su voluntad está sujeta primeramente a su trabajo, a su overtime, a su comida o a su sueño, o a sus juegos o a su internet, si eso es primer lugar, usted está propenso rápidamente a fracasar. Porque lo que tiene que ir primero en su vida es la voluntad ¿de quién? La voluntad del Señor. Siempre hacer la voluntad del Señor. Y entonces uno tiene que resignarse. Entonces, cuando él estaba absorbido espiritualmente por el regreso de la palabra, porque le dio la palabra y la mujer samaritana fue al pueblo, él esperaba expectante, observando: ya viene. Y regresó con esas personas a buscarlo a él. Él esperó, la voluntad del Padre se está cumpliendo y se cumple. He dejado en segundo lugar otras cosas. Lo primero es la voluntad de mi Padre. Y él se resignó. La palabra resignar no es la que usted cree. ¿Algunos conocen realmente qué significa literalmente resignar o no? ¿Alguno de vosotros lo sabe? No es que me resigno, no, resignar significa me quito las insignias, bajo mi bandera y pongo la bandera de la voluntad de mi Padre. Él se resignó, dejó toda autoridad, dejó todo en segundo lugar. Usted debe resignarse, quitarse cualquier galardón, autoridad, poder, lo que tenga, y ponga la bandera del Señor como autoridad, voluntad. Aquí se hace la voluntad de mi Padre y la cumplo. Y cuando la cumplo, porque estoy obedeciendo, mi familia crece, hay bendición, mi vida se glorifica, y glorifico aún a esos vecinos enemigos que aparecen por ahí. Todo es glorificado porque usted ve, esa bandera está bien alta. Y usted ha resignado, ha dejado todo de lado. Y muchos de nosotros pueden decir: oh, qué bien suena, pero en la práctica usted no quiere quitarse las insignias, entre comillas, del poder que, entre comillas, usted tiene. El Señor lo dejó. Miren, todo quedó en segundo lugar. Y ahora usted dice que el Señor es victorioso. Sí, Jesús es victorioso. Lo fue ayer, lo fue ahora y lo será en el futuro. Pero para llegar a esa victoria, tanto posterior como futura, Él tiene que bajar sus insignias, y lo hizo. Y lo demuestra ¿dónde? En el Getsemaní. En el Getsemaní sabe que está propenso, está cerca ya el dolor y el sufrimiento, está cerca el camino hacia ese camino duro, hasta llegar hacia el monte de la calavera, hasta el monte donde iba a ser crucificado. Pero él pasa y de rodillas llorando, angustiado, ya ha llorado sangre, está exhausto, está débil, y le dice: Padre, si es posible, quita de mí esta copa amarga. Esta copa amarga, si no lo entienden, esa copa amarga significaba lo más doloroso para Jesús. No era el golpe ni la crucifixión, ni siquiera eran los clavos, ni los latigazos que le brindaron. Nada de eso era lo más duro. ¿Saben qué era la copa que él estaba hablando? Que Jehová
volteara su rostro para no ver el pecado. Eso, lo que él no quería. Pero él dijo así, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué me enseña a mí esto? Que el Señor tiene que ser la voluntad en mi vida. Y esto es importante porque el hombre si el hombre posterga todo para segundo plano a Dios, él ya fracasó. No puede postergar. No es que yo mañana vaya y de repente le doy un espacio, no estás en mi horario, voy a ver mi agenda, Jehová, no, tú no estás para este jueves, será para el próximo domingo. No. Si usted cree que va a estar jugando en ese plan, usted prepárese porque ya ha perdido una lucha. Usted tiene que poner en primer lugar. Vean la otra contraparte. El Señor Jesús obedece, hace su voluntad, va a la cruz y abre la puerta hacia la eternidad para nosotros. Obedeció al Padre. Pero vea la otra contraparte, vea la otra cara de la moneda. Ahí tenemos aquí a Jonás. A Jonás que le dice el Señor, ve a Nínive, la gran ciudad, ve a esa ciudad. Y Jonás, ¿qué es lo que hace? Le dice, vete al sur y termina en el norte. Él no hace caso. Él está diciendo, ve y predica. Y se prepara para huir de la presencia de Dios. Yo te pregunto, ¿tú puedes, o el que habla, podemos huir de la presencia de Dios? O sea, ¿usted puede huir de la presencia de Dios? ¿Puede esconderse de la presencia de Dios? ¿Puede cerrar su oficina, su cuartito y ver su laptop, cosas que no debe ver? ¿Y puedes huir de los párpados de Dios que están sobre ti? No puedes. Y miren, todo el fracaso que trajo Jonás. Primeramente, que él fue avergonzado. En el barco donde iban y estaba todo a la deriva, uno de los capitanes dicen, todos ustedes oren a los dioses y clamen a sus dioses. Y él pasa vergüenza porque él era hijo de Dios. Y no dice, Jehová es mi pastor, no lo dice. Sino que pasa una gran vergüenza. Luego termina en el vientre del pez y ustedes saben todo lo que sucede. Pero él pasa una vergüenza por no haber obedecido. Y en el capítulo 3 de Jonás, el Señor le repite nuevamente a Jonás, levántate y ve a Nínive. Hay una gran derrota espiritual en Jonás aquí. Es un mal testimonio, simplemente porque huye de la obediencia de Jehová. Cuando usted huye de la obediencia de Jehová, usted da un mal testimonio como un cristiano. Da un mal testimonio en su trabajo, un mal testimonio de su vida, un mal testimonio. ¿Cuántas personas usted está, el que habla está trabajando en un lugar donde hay mucha música actual, ¿no? Suavecito, y no sé ni qué cosa hay ahí, pero ellos están acostados y ellos están compartiendo. Yo estoy en medio de toda esa música y estoy tratando de decirle, Señor, cubre mis oídos, tapa mis oídos, Señor. Tápalos, que ese sonido no me involucre en esto, porque eso no es santo. Porque sé que esas letras que aunque no las sé, deben indicarme a otro lado. Señor, cúbreme con tu santidad. Señor, escóndeme en tus brazos. Y entonces el Señor, cada día que voy, siempre escucho y el Señor hace caso. Y estoy sentadito ahí orando y cantándole. Y siempre repito la canción, en el nombre de Jesús. Y ahí están los ángeles cantando en mi van. Y voy cantando, Señor, tapa mis oídos. ¿Por qué? Porque quiero obedecerlo. No quiero que me salpique el lodo de toda esta suciedad del mundo salpicándome. Basta con mis pies, pero no mi cuerpo. Entonces uno obedece la palabra de Dios. Apartaos, dice. No te involucres, dice. Huye del pecado. No es así. Pero uno están ahí, tocan la puerta, ¿puede entrar al pecado? ¿Puede entrar? No sé, hoy día quiero bailar. No hagas eso. Obedece al Señor, es la voluntad absoluta del Señor para ganar la victoria en esta lucha espiritual. Y entonces, ¿qué sucedió? Volviendo, Josué le dijo, Dios, tienes que ir adelante y cruzar el Jordán, le dice Dios a Josué. Y yo tengo que preparar a este pueblo. Y cuando él acepta, agarra al pueblo y va a cruzar el Jordán, entonces él obedece la palabra de Dios. No sabe cómo lo va a hacer, pero lo primero es obediencia. La segunda cosa que puso Josué, y quiero que nosotros lo adquiramos, lo ciñamos y lo esculpamos en nuestro corazón, es fe. Vean, José no sabía cómo iba a hacerlo, pero convocó a todo el pueblo para hacerlo. Es decir, lo convocó, vamos a cruzar el Jordán, y como líder, eso es bueno, como líder y el padre, ¿cuántos son padres aquí? También hay madres que son padres, ese sí, es cierto, sí. ¿Cuántos padres? Usted baje la mano, ¿qué pasó, hermana? Ok, vean, como padres nosotros tenemos que dar la autoridad, tenemos que llevar la autoridad, la fe
a nuestras familias. Dale fe al hijo que está desfalleciente, fe al hijo que dice, Padre, no sé qué hacer. Acércate, ten fe en el nombre de Cristo Jesús. Tengamos fe. Ven, hijo, abrázame, juntos con el Señor delante. Vamos a caminar. Así usted como le habla a su hijo, ¿no? O le dice, vago, ven aquí, vaguito, ven aquí, ya 15 horas durmiendo. Ven acá. Así no le habla a usted. Uno tiene que hablar como Él nos hablaría. ¿Cómo cree que Jesús nos hablaría? ¿O nos habla? ¿No nos habla con amor? Con todas tus fallas y errores, idioteces que has hecho. Él te ama, no te deja. Así trate a su hijo, con autoridad, pero con esa autoridad de esa mano que fueron crucificadas, que esas manos ya no son para golpear, sino para acariciarte. Wow. Se acercan. Esto no te va a dañar. Ven, te voy a cargar. Pero para que te cargue tienes que ser niño. No te creas adulto, para que estés en los brazos del Señor. Y Él le dice, vamos a cruzar el Jordán. Y quiero, cuando Él tiene fe, por un instante Josué comienza a pensar, y yo sé que ustedes han leído toda la palabra, ¿no? ¿Han leído Josué, el libro de Josué? ¿Cuántos leyeron? Bajen las manos. Excelente. Ok, entonces cuando leyeron Josué, ustedes tienen que haber entendido que Josué va a cruzar el Jordán, y él pudo haber razonado, y haber dicho, espérate un momento, Jehová, un ratito, escúchame. Quiero conversar contigo. Si me pongo a pensar bien, Jehová, si te das cuenta y ves toda la estrategia, ¿por qué quieres que cruce el Jordán si por el lado sur tengo el desierto? Y si voy por el desierto, que también es otra cosa, me encuentro con los pueblos más pequeños y comienzo a eliminarlos uno por uno hasta que me encuentro con la ciudad fortificada, la más grande, pero ya con los elementos perdidos. Él pudo haber razonado así. En segundo lugar hubiera dicho, aparte, Jehová, quiero decirte, que Moisés envió a los 2 espías justo por el lado sur del desierto. ¿Por qué no lo mandaste por el Jordán? Él pudo haber razonado así también. ¿O no es así? Pero no lo hizo. ¿Saben? Él no lo hizo porque él aceptó por fe. Si tú lo dices, Señor, entonces voy a cruzar. Vea, Moisés hizo lo que hizo, pero fue en el tiempo, espacio distinto. Josué acepta la fe y la va a cruzar. Él pudo haber razonado, pero aquí no hay estrategia, no hay razonamiento, aquí hay fe. Y nosotros, cuando tenemos fe y la palabra de Dios te lo dice, cuando el Señor te habla y te dice, cumple con este principio para que toda tu vida de promesas y bendiciones sea llena, hazlo. No razones, deja el razonamiento, vive por fe. El que habla estudió 4 años filosofía, eso te rompe el coco. Sí, sales así, se sale humo, las neuronas salen escapando por las orejas. Una neurona sale así a ver, la otra le empuja y se cae. No estudie filosofía. Viva por fe. Y aquí Josué lo va a hacer. Y miren, él contesta a nuestros... ¿Por qué? ¿Saben por qué? Primeramente, Josué no razonó. Porque él hubiera dicho esa pregunta y el Señor hubiera dicho, tus pensamientos no son mis pensamientos. La primera respuesta de Jehová. Y segundo, tus caminos no son mis caminos. Y para que no le dijese eso y para vivir por fe, tomó lo que el Señor le dijo, cruza el Jordán. Y lo hizo. Ustedes se acordarán de Abraham. Abraham que le dio una promesa cumplida, ¿recuerdan? Todos recordamos la promesa cumplida en su hijo Risa, ¿no? ¿Quién es Risa? Isaac, porque Isaac significa jajaja, Risa. Y Abraham, y entonces lo ve en su mejor momento. Jehová lo ve a Abraham, Isaac jugando pelota. No sé si juegan pelota con la piedra, pero estaban jugando fútbol. ¿Qué estarán haciendo Abraham con Isaac jugando fulbito en mano, algo así? Y le dice, Abraham, toma a tu hijo a quien amas, fuerte, y preséntamelo en el holocausto. Yo les digo a ustedes, Abraham le dijo, pero no le dijo así, pero ¿qué pasó? Él obedeció, ¿o no fue así? Ustedes no leen ninguna parte que él haya dudado. Él tomó a su hijo, cumplió la voluntad del Señor, no tuvo razonamiento, no se cuestionó absolutamente nada. Él obedeció y al obedecer, entonces abrió una gran bendición y fue llamado el padre de quienes, de los que tenemos fe, de los creyentes, ¿no? El nombre de su esposa Sara es la madre de las mujeres piadosas, hermosos nombres, porque él obedeció.
Usted obedezca la palabra de Dios y la gloria de Dios se va a manifestar en su vida. Todo lo que tocase va a prosperar, pero hay principios que hay que cumplir. Tener obediencia y tener fe en el Señor. Hay que confiar. Y quiero detenerme un poquito en esto. A nosotros a veces tenemos una fe falsa. Una fe que no es la fe del Señor. ¿Quién es? Bueno, el que habla es un poco joven. 55 añitos, usted sabe. Pero en mi época había una canción que decía, yo tengo fe. ¿Quién se acuerda de esa canción? Que todo cambiará. Ok, pero es una fe loca, es una fe estúpida. Porque dice, tengo fe. ¿En qué tienes fe? ¿En qué? La canción no te dice en qué tienes fe. Porque ellos le canta, yo tengo fe, pero ¿en qué? Tienes que decirme en qué tienes fe. Esta canción era de una cabeza hueca para otros tontitos a cantar la canción. Si Josué hubiera tenido fe, solo por fe no hubiera podido cruzar el Jordán. Él tuvo fe depositada en Dios. Y ahí está el cambio. La fe se deposita y el certificado de mi fe, certificado es que Dios me lo prometió. Y si Dios me lo prometió, entonces voy a ir. Tengo fe en Dios. No fe en mí, no fe en ti, no fe que el mundo va a cambiar, no que la montaña... No, yo tengo fe en la promesa y el certificado de la palabra de Dios. Porque ahora la fe se da por cualquier lado. Hay personas que le dicen, ten fe. ¿No le pasó a usted alguna vez? ¿Usted no le han dicho? Pero ten fe que todo va a cambiar. Pero no te dicen, ten fe en Jehová, que tiene el control de tu vida. Ten fe en Jehová, que el segundo atributo del Señor. ¿Quién está aquí en el segundo atributo del Señor? A ver, rápidamente. Los decretos de Dios, Él ya lo decretó. Por lo tanto, nosotros tenemos que creer en ese Dios que es mi Padre, en ese Dios que me cubre, que me cuida, que me abraza, que me reconcilia nuevamente con Jehová, que me puso el manto de justicia. Yo tengo fe en Él. Y cuando tengo fe en Él, las cosas varían. Cuando tengo fe en Él, puedo vencer ahora cuando salgamos a predicar el Evangelio. Y estas sillas vacías un día van a estar llenas en el nombre de Jehová. Porque este es el fin de nosotros, predicar el Evangelio con propiedad y sin vergüenza. Vergüenza para pecar, vergüenza para escuchar suavecito. Porque suavecito también se entra hacia el infierno también. Suavecito, no pasa nomás, hijito. Suavecito, porque hay un montón ahí en fila, pasa nomás. Porque la puerta de la eternidad es angosta y pocos entrarán por ella. Escoge lo eterno, invierte en lo eterno. Invierte en tu Wall Street, pero de la eternidad. El stock es uno solo uno. La sangre de Jehová es mi sello y el tuyo. No te creas el sabio, no razones. Puedes conocer bastante, puedes conocer mucho, pero si no tienes fe, de nada, absolutamente de nada vale. Y entonces dice que él cruzó el Jordán. Miren, aquí quiero que entendamos algo. Él va a cruzar el Jordán. Y en este segundo punto, la victoria el Señor se lo va a dar porque Él obedeció. Y con fe, la presencia de Dios iba. Quiero recordarles que la presencia de Dios en el Antiguo Testamento se manifestaba ¿en dónde? En la chequina del Señor. Recuerdan que ahí estaba la chequina, estaba la gloria de Dios, estaba la manifestación misma del Señor que caía sobre ese sitio, que era el lugar santísimo donde entraba una vez el sacerdote al año y que de una vez al año con la sangre que se hacía el holocausto se bañaba a lo que estaban a los costados, que eran los serafines, los arcángeles eran bañados, pero ahora están aquí. Y entonces dice, esa era la presencia visible de Dios. Y el Señor les va a mandar ahora que ellos pongan y les digan a los sacerdotes que lleven al arca adelante. Y que estén a unas 10 cuadras, 1000 metros, 2000 codos. Lo que ustedes leyeron son 2000 codos, que son 1000 metros y a la vez son 10 cuadras. Y que los sacerdotes vayan delante con el arca, con la presencia visible de Dios. Que Dios vaya adelante para que abra ¿qué? Para que Él gane esa victoria. Y nosotros tenemos que entender, si Él va adelante, entonces podemos ganar. Pero visto a través de los enemigos, ellos habrían dicho, bueno, ellos van a presentar batalla. Entonces quieren decir que van a llegar con espadas y van a estar todos los armados adelante. Y luego ven a unos sacerdotes con un arca. Y están locos, que no van a luchar con nosotros. ¿Qué han mandado delante? Y encima esta arca que estaba bañada de oro, con esos querubines, ahí están, de oro, desprotegido, ellos en su razonamiento, pero que acá lo vamos encima se lo vamos a quitar. Pero no estaban viendo que ellos estaban enviando la presencia visible de Dios.
Ellos no estaban observando que eso era la batalla, que ellos iban a ganar esta lucha espiritual con la presencia visible de Dios delante. Cuando el Señor, su presencia visible del Señor va delante, cuando tú pones al Señor delante de todas tus cosas, siempre delante, entonces Él abre el campo, Él lucha. Miren, cuando Él va delante, realmente esa batalla está ganada porque has obedecido los principios básicos de Dios. Y nosotros entonces tenemos que entender que hay que poner a Dios delante. Quiero que veamos por un momento un episodio importantísimo que a veces lo pasamos por desapercibido. Y es la clave de todo siervo de Dios. Este principio que pasamos por desapercibido pasa, ¿saben dónde? Cuando Moisés baja y sucede después que destruye el becerro de oro. Hay un pasaje muy importante en el cual Moisés va, destruye el becerro de oro y el Señor está en el capítulo 32 de Éxodo. Si usted lo quiere leer en su casa, léalo 32 y 33. Apúntenlo para que lo lean en su casa. Lo voy a traer porque es muy importante lo que sucede aquí. Él le dice, vi a este pueblo que hizo un becerro de oro. Y sabes, Moisés, le dice así, vamos a parafrasearlo. Mira, Moisés, va a pasar lo siguiente, no deseo más estar entre ustedes. Voy a mandar a mi ángel adelante, voy a hacer que limpien toda la tierra y ustedes van a pasar tranquilos. Pero yo, o sea, Jehová, no voy a estar en medio de ustedes más. Porque si voy a estar en medio de ustedes, dice la palabra, los voy a destruir a todos. ¿Ustedes quieren que Moisés se quede tranquilo? No. Y usted lee el capítulo 32. Va a ver a Moisés ahí hablando con el Señor. Señor, no. Yo no me voy a mover de aquí si tu presencia no va conmigo. No. El pueblo no se va a mover si tu presencia no está con el pueblo. Que haya gracia, Señor, en tus ojos. Manifiesta tu poder en mí. Pero no me voy a mover de aquí si tú no vas con nosotros. Vean, ese pasaje es importante para todo siervo. Si usted no le pide al Señor que viva, que ande, que esté, que Él realmente no me voy a mover, Señor, si tú no vas conmigo. Eso sucedía. Y vean lo que pasó. Como el Señor dijo, no estaré en medio de vosotros, sucede que acá estaba todo el campamento, grande, y ¿qué hizo Jehová? Perdón, ¿qué hizo Moisés? No estaré en medio de ustedes, sino estaré afuera. Moisés agarró su tienda y se fue afuera. O sea, dejó todo el campamento y usted veía a Moisés allá afuera, hablando con Jehová, conversando con Jehová. Dice que todo el pueblo, en el mismo capítulo, todo el pueblo cada vez que Moisés estaba, todos estaban de pie, hasta que Moisés saliera del tabernáculo de reunión, porque él hablaba con Jehová. Él dice, no, yo me voy con Jehová, no me quedo con el pueblo, aquí no quiero héroe, que si cruzo, no, yo quiero la presencia de Dios en mi vida, en mi tabernáculo, aquí. No quiero otra cosa, no quiero el pueblo, Señor, si no estés contigo, y se iba afuera. Y él conversaba, y en ese tabernáculo de reunión la gente iba, le consultaba, y ustedes saben todos los problemas que había, y él entraba, hablaba con Jehová, salía y respondía, pero él prefería que la presencia de Dios en nuestras vidas. Y aquí es importante porque muchos de nosotros no hacemos eso. Miren, una de las personas que no dejó de lado, sino que vivía, que la presencia de Dios se añadiera, que no se moviera, era David. David fue la persona que siempre buscaba la presencia de Dios en todo, sin excepción. Un día tuvo la opción de matar ¿a quién? A Saúl. Opción, ya él lo mató. Tuvo la opción de matar a Saúl, lo tenía al frente, la lanza estaba lista, matadlo. Él dijo, si lo mato, soy rey, pero la presencia de Dios se va. No, él es un siervo ungido de Dios. No lo voy a hacer, porque al matarlo no me importa el reinado, pero quiero la presencia de Dios. Y esperó 7 años en Hebrón, hasta cuando el Señor lo puso realmente ya como rey. Él esperó pacientemente, pero la presencia de Dios nunca se escapó de su vida. Él esperó, él obedeció, él vivió por fe, vivió tribulación. Allá a los 7 años en Hebrón, mira, el pueblo está contigo, David, ¿por qué no vas y agarras a Saúl y lo haces papilla? No, porque si lo hago, la presencia de Dios se marcha de mí. Hay cosas que nosotros, hay principios que tenemos que obedecer. Por eso es que hay tanta gente fracasada.
matrimonio hay fracasados porque todas sus decisiones no lo toman en la presencia del Señor. No hay certeza de la presencia de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tu decisión. Y haces decisiones locas sin que la presencia de Dios está ahí. Decides comprar, decides vender, decides muchas cosas. Pero si no está la presencia de Dios, eso tiene el sello ¿de qué? De fracaso. Debes buscar siempre la presencia de Dios, porque lo demás va a ser secundario. Primero es Jehová. Y entonces dice que cuando él subió, cuando él le dijo cruzad, mandó a los sacerdotes, y cuando ellos pusieron sus pies, inmediatamente ¿qué pasó? Dice la palabra, se detuvo. Se detuvo. Como un montón de agua, dice hacia el lado izquierdo al norte, ahí estaba, detenida. Y muchas personas pueden decir, bueno, se detuvo porque quizás fue un afluente, fue natural. No me importan las tonterías que puedan estar alrededor de la palabra de Dios. No me importan las tonterías. A mí me importa la palabra de Dios. No lo que puedas decir que pudo haber hecho, eso no me importa. Si el Señor lo dice, lo creo. Y eso sucedió. Y entonces ellos permitieron y cruzaron tranquilamente. Ahora vean, el otro lo hubieran dicho, pero míralos, mira este pueblo hebreo. Este pueblo hebreo tiene todo. Lo sacaron de Egipto, caminó 40 años, el Señor le envió maná, cruzó el Mar Rojo y ahora cruza el río Jordán. ¡Qué fácil! No es fácil, no es fácil. Lo que sucede aquí, y ellos no lo ven así, pero usted sí, es que para que pasase eso, los siervos de Dios cumplen los principios vitales para que se haga realidad. Obediencia, fe y la presencia de Dios va adelante. Si usted no tiene estos tres principios, usted es propenso al fracaso. Y nosotros tenemos que ver que hay un periodo notable cuando hay bendición. David tenía y creyó en el Señor. Y saben, David cuando toma al pueblo era una anarquía, era un caos. Pero luego la bendición comenzó a llegar de tal forma que sus fronteras se comenzaron a ampliar en una forma totalmente, iba a decir espantosa, en una forma totalmente grande. Y vean, la bendición pasó a su hijo Salomón, y Salomón le dice, ¿qué quieres? Quiero sabiduría. Y dice que como nunca la frontera y los límites de bendición fueron grandes para todo el pueblo de Israel. Toda la gente se preparaba para los utensilios, para invertir, para construir el templo. Eso fue bendición, bendición de David porque obedeció, bendición de Salomón porque obedeció. Y todo fue hermoso. Nunca antes ni después hubo un templo como ese, pero fue sujeto a la obediencia. Pero ¿saben qué sucedió después? Estos fueron 80 años de esplendor, 80 años de esplendor hasta que apareció Jeroboam. Y en un día, lo voy a repetir bien, no me equivoco, un día destruyó el pueblo. En un día, 80 años. Y en un día se fue abajo todo. ¿Saben por qué? Porque él se alejó de la presencia de Dios. Y en un día ese pueblo fue destruido. Se acabó. Hermanos, quiero que reflexionemos. Primeramente, esa falta de obediencia de Josué, de Jonás, lo llevó al fracaso. Jeroboam destruye en un día los 80 años de esplendor. Si en tu vida no tienes la obediencia, ni la fe, y ni la presencia de Dios va adelante, eres propenso al fracaso. Quizás hayas vivido 20 o 30 años de esplendor entre comillas, pero acuérdate, no te alejes de la presencia de Dios. Vive por fe y no razones. Y deja que la gloria de Dios sea manifestada en tu vida y en la mía. Porque eso es ser y vivir una lucha espiritual que el Señor nos prometió, pero nunca olviden, hay principios que cumplir. Si no cumples principios, no hay nada, solo vacío. Y eso no pasa aquí, pero por si acaso les recuerdo, pasa en otro lado. Que el Señor bendiga sus vidas. Vamos a orar y vamos a alabarle al Señor por un destello de tu gloria. Ok. Vamos a orar nomás. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Amado Padre, Señor,
tal como dice tu palabra, Señor, y lo hemos manifestado a través de Josué, fe, obediencia y la presencia de Dios de delante, ahora son parte de nuestras vidas en esta lucha espiritual, Señor. Sé con nosotros ahora y escucha esta oración. Como dice el libro de Hebreos, Jesús es el que recibe la oración y devuélvenos en respuesta la bendición y la gloria de lo alto. Te lo suplicamos, te lo gemimos e intercedemos por otros también en el nombre de Cristo Jesús. Que la paz de Dios esté sobre vosotros, hermanos. Amén. Gracias, pastor.